Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró a donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio de San Marcos, que también encontramos en otros pasajes, ¿verdad?, de los otros sinópticos, es interesantísimo, ¿verdad?, cómo se nos presenta. Son dos narraciones. Vamos directamente al mensaje, a lo esencial y lo fundamental que el Señor hoy nos quiere transmitir. En primer lugar, esta gran multitud que siempre, así como Marcos nos presenta, que le sigue a Jesús. Estamos en el capítulo 5. Oye, bueno, más famoso es a Jesús, ¿verdad? Toda esta primera parte que nos presenta San Marcos es un Jesús taumaturgo, un Jesús que realiza milagros, un Jesús que sana a los enfermos, devuelve la vista, hace caminar a los paralíticos, en fin. Es verdaderamente la manera como el evangelista nos muestra que aquí está el Mesías, que aquí está el inicio del reino de Dios, que el Señor nos quita de toda parálisis, que el Señor nos quita de toda ceguera, que el Señor nos quita de toda enfermedad espiritual. Los milagros siempre son signos visibles y consecuenciales de un accionar de nuestro corazón, de nuestra vida, de la comunidad que se adhiere. Por eso le dice: basta que creas. Le dice Jesús justamente: basta que creas. Es decir, queridos amigos, la ñandea lleva ñañemoino peñan de yarare donde pehaya peñan de yarabe. Se hipotañan de yara, se haya poseubea. Se
Evidentemente que eso es el creer. Creer quiere decir adherirse. Creer quiere decir ñamoingue peñan de tu ume lleva peñan de yara yerure ñandeja peñan de yara y ñandeja peña ñande ñañe penu yacu. Ñandeda yacu enos ñandeda ya poinos ina peñan de yara yerure ñandeja sita o la ñansejan más de los problemas y de las situaciones en que nos encontramos. Y eso es lo que hoy, con estas dos narraciones, porque aquí hay dos narraciones, ¿verdad? Comienza primero Jairo, ¿verdad? Mi hijita se está muriendo, mi hijita se está muriendo. Jefe de la sinagoga, jefe de la sinagoga. Esta es también una crítica para decir qué caminos nosotros estamos tomando para seguir a Jesús. Coaí se lleva, porque el 12 años tenía, dice esta nena, 12 años. Esta mujer también hacía ya 12 años que había gastado todo con los médicos. Ahí bajabe a viendo mongueraisme, ahí bajabe comita cuñaico, lleva con 12 años también se está muriendo. Él es el papá, jefe de la sinagoga. ¿A qué se refiere, queridos hermanos? Se está refiriendo a el seguimiento de Jesucristo. ¿Qué es lo que hacemos verdaderamente o detrás de quién vamos para tener vida? Detrás de quién vamos para tener vida en abundancia, para tener salud espiritual. Upeagola dice, él siendo jefe de la sinagoga, no le quiere decir que la Torá, quiere decir que el Antiguo Testamento, quiere decir que el mismo judaísmo no está dando ninguna respuesta para sanar, para curar, para levantar, ¿verdad?, a esta niña que se está muriendo. Mi hijita se está muriendo. No se refiere solamente a tu hijo que tal vez está en la droga, o a tu hija que está en el viroreí, o a esos jóvenes o niños que ya comienzan a ser medio rebeldes, ¿verdad? No se refiere solamente a eso, pero también esa es la verdadera muerte, queridos hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que fuimos transmitiendo, fuimos dando, entonces no le está dando vida a nuestros hijos. Ñame ello que era plata, ñame ello que era viaje, ñame ello que era el mejor colegio, ñame ello que era cuánto unía haber visto estudiado ya porque esto, aquello añanderezaray de lo esencial y lo fundamental, darle Dios. No le hemos dado Dios y no queremos darle a Dios porque ñande hoy entonces ñañemos mombura. Yo recuerdo, y sobre todo eso también por una influencia protestante, cuando sea grande, que decida si se va a bautizar, etcétera, etcétera. No, queridos hermanos, el bautizo, bautizarse quiere decir sumergirse en los valores y principios. Los valores y principios entonces se transmiten desde, no digo lo del primer día de tu nacimiento, en el seno materno. Desde el seno materno se transmiten los principios y los valores de la vida cristiana. Añame ena beñan de yara, llame ena, ñandeme cuera, ñandera yicuera, porque esto es lo que nos hace falta. Este jefe de la sinagoga viene y le dice a Jesús, mi hijita se está muriendo. Y le pide por caridad, es decir, nosotros también cuántas veces, y eso también nos sucede a nosotros, y a ustedes también le habrá sucedido, cuántas veces vienen padres desesperados porque ya sus hijos o sus hijas ya doy cuál se vivan bebé. Doy cuál se veían bebé, ahí recién ellos se dan cuenta, cuando sus hijos ya no quieren saber nada de ellos mismos. Y entonces vienen, padre, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es poco mina carne, mucho aceite, no ese o lo que sea? No, esa no es la fórmula, no es la fórmula. Y en realidad es muy difícil encontrar fórmulas, ¿verdad? Porque esto pues es un tiempo que casi, yo diría, sí que casi es un tiempo perdido que se hizo, ¿verdad? Porque no le dimos Dios, porque nos olvidamos de Dios, porque nos olvidamos de los valores esenciales en la familia, no nos fuimos a misa, no les educamos a participar. Eso se educa, queridos padres, se le educa a los niños, el respeto, el amor. Somos nosotros quienes les transmitimos también para que ellos sean autosuficientes, orgullosos, para que sean vanidosos, para que vayan detrás de las cosas superficiales. Somos nosotros, queridos padres. Somos nosotros los responsables number one. Y entonces después buscamos psicólogo, buscamos psiquiatra, buscamos lo que sea, a ver por qué mi hija y que esto, que aquello. El mejor psicólogo, la mejor psiquiatra es la mamá, es el papá, pero desde el comienzo. Porque si no, tarde piñaste. Y bueno, pero ese psicólogo y esa psicóloga sabe muy bien
que el remedio esencial y fundamental es así como está diciendo aquí este jefe de la sinagoga: ven a imponerle las manos. El imponer las manos, queridos hermanos, en la Biblia siempre significa una relación de humanidad. Es la relación de humanidad. Sos una persona muy humana, sos una persona muy cercana, sos una persona que le llegás verdaderamente. Con tus hijos, con tu familia, con tus amigos. Con Dios. En estos días estuvimos reflexionando también y justamente desde Marcos, ¿quién es este? ¿Quién es este? Ya es Guriñan de Ayeva. Aña Hendú Guripeñan de Yarañe en Ubibemba, Echebo por Anduñan de Jamaba Peñan de Yarañan de Enguana. O si no, dañásemos ahí hoy. Allá pitada bebé siempre. Ya pitada bebé siempre. Diga tu moaila ya guatá. Nos olvidamos de Dios. Queridos hermanos, es tan importante esto entonces hoy. Y después viene esta segunda historia, ¿verdad? Que en cuanto Jesús está hablando y está caminando, vamos, porque dice Jesús, yo mismo. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud. Pero se dan cuenta que es un Jesús que atrae a todos, porque omonguera, ñande yara la ñande monguera. Aupepe ñande ya yesa cuano, ciertamente ya jatamante hoy bejabecueri. Y por eso es que hay una multitud, hay muchos que se han dado cuenta. Hay muchos que volvieron a todo, volvieron a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque han encontrado y siguen encontrando Jesús esta respuesta para poder dar pasos concretos, ¿verdad? Para poder sanarnos. Y aquí viene esta mujer que hacía ya 12 años que padecía de hemorragia. Hemorragia, queridos hermanos. Ya lleva de la hemorragia. Imagínense todo el esfuerzo. Pero nosotros decimos también, ¿verdad? En castellano decimos, nos estamos desangrando. Nos estamos desangrando. Y entonces, imagínense cuando uno pierde la sangre, ¿verdad? Se debilita enseguida. Pobre mujer, 12 años, quiere decir que esta mujer había sufrido ya mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. ¿Quiénes son los médicos a quienes ella iba? No son los médicos simplemente del cuerpo, queridos hermanos. ¿Cuántas personas van detrás de tantas sectas? Van detrás de quien le lea la carta, la mano, de quien le lea no sé tantas cosas. Esa es la ignorancia de Dios, la ignorancia de recurrir verdaderamente a lo esencial y a lo fundamental de nuestra esencia. Y seguimos. En la experiencia, queridos hermanos, sacerdotal de hace, ahora ya vamos a cumplir en este año, si Dios quiere, 29 años de sacerdocio, estamos en la Guayeva. Muchos vienen a llevar. Y poña caari ya hay señal de lleva un hasea y allá popea, bueno, por lo menos un de los ya se va detrás de cosas, de satanismos, de estas prueberas, de esto, de aquello que le he hecho, pero que ya por pea, que ya por ponja, que nambre, cuanto ando joya lo esencial y lo fundamental en donde va a encontrar la vida que es verdaderamente Jesucristo, que es la palabra de Dios donde te va a exigir y te va a pedir. ¿Saben por qué? Primero ya dijimos, por la ignorancia, pero ¿saben por qué? Y porque buscamos cosas mágicas. Pensamos que porque me hizo esto, me hizo un remedio y me hizo esto, timbo y mi pebe, hoy me añade upebe ya yujuta, ¿verdad? Esa paz y esa tranquilidad o esa serenidad. Aupeana aupeche. La ñande yara y ñande hoyerurea ñande hina y yu abe y pecuinera peja yu será pecueri. La secuela Cristi. Esta mujer entonces ha sufrido mucho en manos de numerosos médicos. Ñande oigo ya. Hasta médicos, hasta médicos. Pues oigo, pues era lo mismo. Entonces, aquí no tenemos que entender el médico del cuerpo, de un hospital o lo que sea, ¿verdad? Sino que aquí ese médico ñanaya, será médico, el que te lee guau ahí, no sé, y te dice, péala nebasi, péala de guana, péala de yapona, cualquier cosa. Queridos hermanos, esa no es la respuesta. La respuesta es la que el Señor nos va a dar después. Y encima dice, gastando todos sus bienes. Parece que es luego una coincidencia, pero tan directa, hasta si queremos aplicar directamente, ¿verdad? Lo que dice el Evangelio. Gastando todos sus bienes. Lo gasta
plata lo gastamos mi médico. Ahora tu papá vea ni mil y no ni moneda y veo muy de. Entonces, ¿qué quiere decir, queridos hermanos? Que estamos detrás de cualquier cosa, ¿verdad? Creemos todavía en las cosas mágicas y no nos vamos a lo esencial y lo fundamental que Dios nos pide para la conciencia, para la vida, cómo tenemos que dirigir toda nuestra vida, toda nuestra existencia con valores, principios, honestidad, cariño, amor, entrega, generosidad. Eso es lo que el Señor nos va a pedir al final de cuentas, ¿verdad? Y bueno, pero por lo menos hay una cosa linda y esto es lo que a nosotros, ¿verdad? Ya oriré porque ya de yara, ya ya hoy vaiteina, ya de acá, ya de acá, rayo. Pero aquí por lo menos esta mujer escucha hablar de Jesús, lo ve pasar a Jesús y tiene toda la esperanza y tiene toda la confianza. Y es lo que necesitamos. Esta mujer pensaba, con solo tocar su manto quedará sanada. Y cierto, queridos hermanos, tocar el manto de Jesús significa justamente aferrarnos a lo esencial y lo fundamental. El manto siempre ha significado la dignidad. Quiere decir, tocar el manto, volver a mi propia dignidad, la dignidad que me trae Jesús, la dignidad que me trae Dios. Eso quiere decir tocar el manto del Señor, aferrarnos al manto del Señor. Quiere decir aferrarnos a la esencia, me pertenece. Y ande mitano se mandó a veces se poliera prenda en caramaje. ¿Qué significa eso? Y justamente aquí me siento seguro. Aquí es donde me voy a encontrar, ¿verdad? Porque esta es la que me da la vida, esta es la que me ama, no la quiero perder. ¿Entendés? Se aferra al manto de Jesús, quiere tocar el manto de Jesús. Kumitago y cotea y se agina pe sigre lleva. ¿Verdad? Como el Señor después nos vuelve a preguntar, ¿quién me ha tocado? Ciertamente que el Señor nos conoce muy bien. Sabía que esa mujer, ¿verdad? Pero, ¿por qué esta pregunta? Es una pregunta retórica para que nosotros seamos conscientes verdaderamente de lo que estamos pidiendo. Seamos conscientes del accionar que estamos haciendo. ¿Entienden, queridos hermanos? Esto es importante. Nos vuelve a preguntar, ¿quién nos ha tocado? Y ahí entonces viene la respuesta desde adentro. Fui yo, Señor. Se la poco a cuendereje porque se hay cote vendereje. Diga tú me vaya a llevarla a cuera. Y bueno, y continúa la historia, queridos hermanos, con esta niña también. Dice que tenía 12 años. Muchos se burlaban de Jesús. Hasta ahora hay muchos que se burlan de la religión. Hay muchos que se burlan de Dios. Hay muchos que dejan de lado, porque venían de llorando y cuando se no se oímba, venían de llorar. Sin embargo, como siempre dice, ¿verdad? El que ríe último ríe mejor. Porque aquí está, queridos hermanos, la fuerza de Dios. A pesar del sufrimiento, a pesar de la cruz, el Señor nos trae salvación y nos trae vida. Talita cum, niña, a ti te digo, tal niña, cum, levántate, epuáñate. Anila repita UPBT. Dendas ahí, reinjangua UPB, ¿verdad? No puede ser. El 12 significa, ¿verdad? La madurez. Eso es interesante, ¿verdad? La madurez. A los 12 años ellos recibían justamente todo lo que nosotros hoy diríamos como la primera comunión, ¿verdad? Donde ellos recibían todos los elementos para poder ya leer la palabra de Dios, entender la Torá, vivir la Torá. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy también. Respondamos al Señor que nos llama y que nos regala tantas cosas lindas. Que así sea. Que así sea.